agenda. Nuestro siguiente tema es trauma vicario, impartido por la doctora Elisa Pensado Piedra, licenciada en Educación Especial, egresada de la Normal Veracruzana. Posee una amplia formación académica que incluye maestría en Teología y Salud Mental con la Universidad de León en España, además de una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Asimismo, ha completado posgrados en arteterapia, primeros auxilios psicológicos y logoterapia. Su experiencia se extiende más allá del ámbito académico, habiendo trabajado intensamente en el acompañamiento de migrantes, refugiados y víctimas de trata de personas durante más de 9 años. Liv también se ha formado como directora espiritual en Zen World y actualmente es la directora operativa El Pozo de Vida. Además, es cofundadora de Umbral, una iniciativa dedicada a la restauración del trauma mediante las artes expresivas. Recientemente terminó sus estudios doctorales en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Su enfoque profesional se centra en la restauración del trauma a través de las artes, así como en el desarrollo, exploración y restauración de la espiritualidad. Además, se dedica a proporcionar herramientas a quienes trabajan con grupos vulnerables con el fin de mejorar sus intervenciones y expandir sus perspectivas. Recibámosla con un fuerte aplauso. Pues mucho gusto, vecino. Tengo el placer de hacer muchas actividades de arte porque es un grupo grande y no tanto por eso, sino porque también, híjole, cuánto material traeré, etcétera, etcétera. Entonces, hoy sí me voy a saltar la parte del arte y lo haré un poquito más académico, pero vamos a tratar de también encontrarnos entre nosotros y poder hablar de este tema del trauma vicario, que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado por allí, que algunos a lo mejor estamos así a un paso de vivirlo o lo estamos viviendo. Y entonces, como lo decían en mi presentación, a mí lo que me interesa mucho es qué hacemos o cómo le hacemos para que podamos vivir, ya que nos dedicamos a la atención de otros, cómo podemos alargar nuestra vida en esa atención. Mayormente yo me enfoco en trabajar con víctimas de trata, prevenir el abuso sexual infantil, entonces trabajo mucho pues con personas que están en esta situación, niños y personas adultas, pero pues finalmente me di cuenta, después de como unos 7, 8 años, me di cuenta que después de los 7 años, nuestro personal en esta organización donde yo trabajo empezaba a tener un desgaste severo, ¿no? Y si pasaba de los 7, llegaba a los 8, a los 9 años trabajando con nosotros, decía, ¿sabes qué? Me voy, ya no quiero saber nada del mundo humanitario, estoy cansada de esto, realmente creo que todo lo que hice no tiene ningún sentido porque las niñas muchas veces regresan a la calle o vuelven a prostituirse, etcétera, etcétera. Entonces, pues ver que muchos de los cuidadores o los terapeutas se enfrentaban a este final, por así decirlo, final de su trabajo humanitario con nosotros, me generó esta curiosidad sobre el trauma vicario y sobre qué realmente podemos hacer cuando estamos trabajando en una organización, como no somos colegas o colaboradores en situaciones pues de trauma complejo o de alguna exposición constante a escuchas difíciles. Entonces, bueno, ya la maestra anterior preguntaba sobre cuántos eran psicólogos o estudiantes, y que yo me imagino que al final nos vamos a enfrentar a estar escuchando historias complejas, difíciles. Y primero quisiera empezar diciendo que el trauma vicario no es una falla del terapeuta, no es algo que, ay, yo hice, yo me equivoqué, es algo en donde yo estoy mal. No, es el costo humano de acompañar a quienes han
están atravesando lo intolerable. Es algo que nosotros cuando sabemos que vamos a estar acompañando a personas, también necesitamos estar conscientes de que va a haber un costo de este acompañamiento. Y entonces, ¿cómo hago que ese costo sea el menor? ¿O cómo acompaño a ese costo? ¿O qué hago para que ese costo no me sea tan alto a mi persona y a los que me rodean, ¿no? Y bueno, tomar conciencia de él es el primer paso para transformarlo en una experiencia de crecimiento en lugar de una herida que nos paralice, como a muchas o algunas de estas personas que yo les comentaba, con las que trabajo, que muchas veces ya dijeron, yo ya esto me muere, no voy a no quiero regresar al tema humanitario, no quiero trabajar con personas que hayan como experimentado, ¿no? algún trauma complejo, difícil, y que yo les tenga que estar escuchando y acompañando. Bueno, antes de continuar, si hay alguna pregunta en el camino, levantamos la mano y de una vez los vamos contestando, ¿les parece? Y ya lo que quede en el tintero, pues, se quedó ahí. ¿Qué es entonces el trauma vicario? A ver si no está muy chiquita la letra y me disculpan, ¿sí se ve o sí está muy chiquita? Ay, lo siento mucho. Bueno, el trauma vicario es ese impacto psicológico, emocional y corporal. Fíjense, muchas veces nosotros olvidamos, como estamos siempre sentados escuchando al otro, nos olvidamos que nuestro cuerpo también tiene un impacto, ¿no? Entonces, ese es impacto psicológico, emocional y corporal que se experimenta, o que nosotros como profesionales experimentamos al estar expuestos de manera reiterada al sufrimiento extremo de otros. Y el sufrimiento de otros, pues, es nuestra consulta diaria, ¿no? ¿Cuántos pacientes alrededor del día ustedes ven? Más o menos. 5, 7, 10, por ahí así, ¿no? En el mejor de los casos. Algunos, a lo mejor hasta se avientan más. Este concepto lo desarrolla McCann y Terlon, y habla de estas alteraciones en el sistema de creencias del terapeuta producto de la escucha del trauma. Entonces, no es solamente, y creo que este es como, vamos a ver algunos otros términos, pero la diferencia es como este trauma vicario es un impacto que va a tener un efecto profundo. O sea, yo para que algo que estamos constantemente escuchando tenga un impacto en nuestras creencias es porque realmente nos está afectando a nivel incluso de cómo vemos el mundo, ¿no? De qué es lo que esperamos de las otras personas, de cómo esto está impactando en mis relaciones con otros. A diferencia de la empatía común, que implica cambios, porque implica cambios profundos y sostenidos en la subjetividad del profesional. Las manifestaciones o algunas manifestaciones típicas serían cognitivas, cambios de la visión del mundo, lo que les decía, ¿no? Si a lo mejor decíamos, miren, este mundo todavía, esta comunidad tiene, como que salimos a nuestras calles y decimos, ay, qué bonita es nuestra ciudad, me encanta ahora que vemos este nuevo cambio, etcétera, etcétera, y ahora decimos, este mundo es inseguro. Esta situación o con las relaciones ya no confío con las personas. Ayer alguien se me acercó y solamente estoy tratando de recordar qué fue lo que me dijo el señor, se me acercó y me dijo algo y mi reacción fue como, no sé, pues sí, yo vengo de la Ciudad de México, ¿no? Ahí nadie te habla, y si te habla es como, ok, sí, dígame, ¿no? Y vas echándote para atrás. Entonces, ayer que alguien me habló fue como, ajá, creo que me pregunta, estábamos subiendo el cerro y ¿de qué Lasalle viene? Y yo como, ¿qué le importa? ¿No? O sea, adentro de mí pensé, ¿por qué quieres saber? ¿No? ¿Por qué? Porque yo estoy en un mundo en donde realmente tengo este impacto de todo es peligroso, ¿no? Si lo pienso, mi trabajo es estar con víctimas de trata que fueron secuestradas, que fueron pues robadas, vendidas, etcétera, etcétera. Entonces mi primera impresión en mi reacción es, ¿por qué este señor quiere saber de dónde vengo? ¿No? Entonces, el mundo es inseguro.
emocionales, la desesperanza, la tristeza, la irritabilidad, somáticas, insomnio, hipervigilancia, tensión muscular, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia, y vamos a ver la diferencia con otros conceptos para no estarlos mezclando, porque además, muchas veces, y yo creo que en los últimos años este tema de la salud mental ha sido un tema muy recurrente, pero además, no sé aquí, pero en la ciudad de repente ya se usa para todo, ¿no? Es que mi salud mental, ¿no? Es que me voy de vacaciones por mi salud mental, ¿no? Necesito un día libre por mi salud mental. Todo es la salud mental, y entonces ya a todo le aventamos cualquier concepto, ¿no? Cuando en realidad es bien importante, por ejemplo, hablar de burnout. Cuando ya la persona dice, ya es bien difícil regresar de allá, no es posible, pero es difícil, y esto se relaciona con este agotamiento laboral. Cuando dices, este trabajo me tiene harto, odio, ya no puedo más, no quiero ver a mis compañeros, no es solamente de que hay otro lunes, no, es más profundo. El estrés secundario, que implica estas respuestas inmediatas a los relatos de trauma, ¿no? Es diferente a lo que estamos viendo de trauma vicario. Y la fatiga por compasión es también un término muy bonito para decir, necesito darme cuenta de dónde estoy. Yo digo bonito en serio, porque pienso, si realmente estoy sintiendo fatiga, porque estoy dando demasiado de mi corazón, fatiga por compasión, entonces necesito saber cómo me voy a empezar a cuidar. Ese desgaste afectivo al cuidar a otros, ¿no? Estrechamente vinculado al cansancio emocional y que se ve muy similar. A mí lo que me interesa es que hagamos esta diferencia para que entonces no digamos, no, yo tengo trauma vicario. No, a lo mejor lo que estás es en fatiga por compasión, que hay que tener cuidado porque lo que viene es el trauma vicario. Yo sí creo que hay como momentos en donde el último, por así decirlo, es el burnout. Pero el primero pudiera empezar siendo el estrés secundario, luego la fatiga por compasión, luego el trauma vicario, y no es que desaparece uno, sino que se van acumulando, ¿no? Y entonces al final es como, ya no hay más de mí, ya me consumí todo. La relevancia entonces para nosotros como terapeutas, como psicoterapeutas, como psicólogos o como personas que acompañan a otros, simplemente, porque puede ser algo que le sucede a alguien que es cuidador de una persona, por ejemplo, mayor, también puede ser, o de un asilo de ancianos, que no necesariamente está expuesto a un paciente, ¿no? Sino que escucha también los relatos de otras historias o de personas que han pasado por cosas difíciles. Yo dije, está temblando, miren, toda la crisis de ahí ya saben de dónde vengo, ¿no? Ok, bueno, esta parte de estamos inevitablemente expuestos al trauma, ¿no? Al dolor, a las narrativas de horror. Y después de esta diapositiva quiero que hagamos un ejercicio rapidito. Bueno, entonces como nosotros estamos expuestos a narrativas de horror, eso es inevitable, si no, no estaríamos aquí, si no, no seríamos psicólogos, seríamos como ingenieros de computación o algo así, en donde nada más veo una pantalla. Hay una transformación subjetiva que no es opcional, hay un cambio de visión del mundo y también de nuestras relaciones humanas. Esto es lo que también implica el trauma vicario y es el impacto que va a tener, lo fuerte que va a ser, que después cómo me relaciono después de estar escuchando todas estas narrativas de horror. Hay un impacto clínico que puede estar afectando en un punto mi ahora escucha con mis nuevos pacientes, ¿no? Yo sé que yo en este momento de mi vida, por ejemplo, yo solamente atiendo a personas que vienen con un trauma complejo, que vienen de algún tipo de abuso sexual, de explotación, de trata de personas, etcétera, etcétera. Pero no veo a otro tipo de personas, ¿no? O sea, como personas que se acercan a mí solamente, oye, quiero ir contigo, normalmente no las veo, ¿no?
porque estoy consciente de que esto solamente lo puedo hacer por un periodo corto de mi vida, estar expuesta a este tipo de narraciones o narrativas de horror. Y después voy a dejarlo y voy a escuchar a personas sin estas historias, ¿no? Por mi propia salud. Entonces, porque reconozco que hay un impacto, ¿no? Y hay un impacto desde que, por ejemplo, tan es así que yo escucho estas narrativas que cuando me cuentan una situación menos compleja, voy a decirlo así, menos compleja, yo digo, ay, eso está bien fácil. No, mejor lo voy a canalizar con algo, porque no voy a ocurrir. Entonces, también ha tenido un impacto el escuchar estas otras historias. El impacto personal en mi vida cotidiana, en mis vínculos familiares, en la forma en que yo misma realizo mi autocuidado. ¿Qué estoy haciendo yo y qué tan consciente soy de en qué momento yo necesito estar procurando espacios en donde yo regrese a ver la belleza del mundo, en donde yo también disfrute de las cosas simples, de las conversaciones banales, si ustedes quieren, ¿no? de un helado, y no solamente de estar en la adrenalina de escuchar algo fuerte. Y bueno, luego la conciencia profesional, reconocerlo no es un signo de debilidad, sino una muestra de responsabilidad clínica. A mí me parece que una de muchas veces de nuestras fallas, no como psicólogos, sino como seres humanos, es que pensamos que reconocer algo, algo que me está afectando o algo que realmente me está impactando, es una muestra de debilidad, ser vulnerable, ¿no? Nos dice ser vulnerable, vamos a todos ser vulnerables, pero a la hora de que llega el momento de contar algo, ahí digo, no, me dolió, pero como 2, ¿no? O sea, como del 1 a 10, a 2. Y en realidad fue un 8, ¿no? O un 9. Entonces, no estamos acostumbrados a ser vulnerables porque pensamos que eso me hace débil, ¿no? Que eso me hace poco profesional. Cuando en realidad lo que necesito es decir, realmente siento que este caso me está rebasando. Yo trabajo con algunos niños del DIF, allá en la Ciudad de México, especialmente solamente los casos que vienen de algún tipo de violencia extrema, tortura o explotación de algún tipo, ¿no? Entonces, justo me pasan estos casos porque las psicólogas de allá dijeron, nosotros no queremos estos casos, no podemos con ellos, y está bien. Yo digo, qué bueno que ellas dicen, no puedo, ¿no? A lo mejor dame una lectura, que me preparen en unos meses, en tiempo, en unos años, pero hay personas que dicen, yo no quiero tratar esos casos, y eso es lo más saludable, ¿no? Reconocer cuál es mi límite, ahí sí, como personal, ¿no? Donde yo no puedo. La mayoría de las personas que salen del refugio que tiene la organización donde trabajo es porque muchas de ellas tienen niños o niñas chiquitas entre, no sé, 2, 3 años y 12, que es nuestra población empieza a los 8 años, y entonces dicen, yo ya no quiero seguir aquí porque realmente estoy viendo a mi hija, ¿no? O sea, en la relación que tienen con las niñas dicen, no puedo. Llego a mi casa, veo a mi hija y lloro y pienso, ¿qué tal si le pasa esto? Y empieza a ver el mundo justo con este impacto. Entonces, es reconocer dónde estoy y qué es lo que me toca hacer para estar mejor, para poder continuar con mi día a día. Y finalmente, pues hay una responsabilidad de nombrar y normalizar el trauma vicario, ¿no? Para prevenir daños mayores. Creo que eso sí es muy importante. Entonces a mí me gustaría que ahí en pares, te voltees con la persona de junto y le compartas alguna historia o alguna, sin violar la confidencialidad de tu paciente, algún momento que te haya impactado cuando escuchabas a alguien. Y puede ser, no tiene que ser de tu clínica, puede ser de otra situación, pero algo que te haya impactado de una historia que te contaran o que te dijeran, en breve, cortito. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Okay.
doy 2 minutos. Contaban. ¿Y dónde sentiste cuando escuchaste lo que te contaron? También en el corazón. Ajá. Claro. Ajá. Hay otro autor que habla de que, a diferencia de que muchas veces pensamos que el trauma solamente es un evento emocional, el trauma también es un evento que pasa primeramente en el cuerpo. Y que entonces de ahí hay otro autor que es el doctor Underwood, que hace este libro de El cuerpo lleva la cuenta, que entonces dice, bueno, es que nuestro cuerpo tiene estos recuerdos, ¿no? Y cuando hablamos de detonantes, el que detona es nuestro cuerpo, no es nuestra emoción. Así se ve, pero en realidad quien primero lo siente es donde se quedó, por donde primero pasó el trauma, ¿no? Y eso es nuestro cuerpo. Y entonces, cuando nosotros estamos experimente, casi como un tejido, ¿no? Día tras día, escuchando y tratando de acompañar y ayudar a las personas a abordar su historia de terror y ayudarle y acompañarle en esa transformación, pues a este trauma vicario una parte de ellos se va quedando, ¿no? En nosotros, en nuestro cuerpo. La resonancia empática, que está pegada, me parece a mí, al tema del trauma vicario, porque
que es lo que me hace a mí ser una persona que escucha, la resonancia empática es una herramienta que nos permite comprender y acompañar, pero también es el lugar donde somos más vulnerables al trauma vicario. Porque ahí es donde yo digo, me voy a dejar tocar por ti, por lo que te pasó, para entonces realmente poder estar conectado y poder entender tu dolor y poder acompañarte y ayudarte en el proceso. Es lo que nos conecta, es lo mismo que nos puede herir. Es esta resonancia empática lo que nos va a hacer que yo tenga esta conexión con mi paciente o con la persona que acompaño, ¿no? Entonces la resonancia empática, que es otro concepto que quiero traerles acá, es pensemos en la empatía común, ¿no? Lo que comprendemos cognitivamente, cómo se siente el otro. Me siento abrumada por el calor, me siento muy triste hoy porque estoy, no sé, hace un mes que fue el funeral de mi mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cognitivamente yo entiendo eso que me están diciendo. Pero la resonancia empática va a un nivel más profundo, que es lo que les decía, es esa conexión con el dolor de la otra persona. No es solamente entenderlo, sino también dejar que eso que me está diciendo me afecte, ¿sí? Sin decirle, ay, sí, yo también te entiendo porque mi mamá también se murió, y entonces empiezo a contar de mí. No, es solamente decir, claro, yo siento esto, me dejo tocar por ese dolor, y entonces esto va teniendo ese impacto del que hablamos hoy. También es un proceso intersubjetivo, ¿no? Que surge necesariamente entre el paciente y el terapeuta. Creo que muchas veces cuando trabajamos con personas nos dicen como sé objetivo, toma distancia, y pensamos que eso significa ser frío, ¿no? Y no sentir, pero no, significa también, y lo vamos a ver un poco más adelante, tener una red de apoyo, tener nuestra propia terapia, tener un grupo en donde podamos hablar y decir esto me está afectando, ¿no? Entonces, tiene que surgir necesariamente esta dinámica en donde me deje afectar por lo que el paciente o la persona me está contando. Donna Orange, por ejemplo, dice, la escucha clínica auténtica exige arriesgarnos a ser tocados por el sufrimiento del otro, sí o sí. Si no, nos vamos a quedar cortos. Vamos a tener una empatía común, pero no vamos a tener esa resonancia empática que a lo mejor le permite al paciente decir, yo me quedo con este psicólogo, yo me quedo con esta psicóloga, porque sí sentí que su mirada era una mirada que me entendía, una mirada compasiva, una mirada entregada a mi diálogo, ¿no? Que sí estaba yo conversando con él o con ella. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ustedes levanten la mano, si tienen algún comentario, también bienvenido. El cuerpo del terapeuta como testigo. Creo que es importante también, así como lo hicimos ahorita, resonar con nuestro cuerpo. ¿Qué me está diciendo después de esta estancia de 45 minutos, 1 hora, 2 horas? Felicidades por esas 2 horas con la persona, ¿no? Dependiendo cuál sea o cómo sea la primera sesión nada más, sí, no, cada vez un día, híjole, no. Sí, yo cuando dijo eso dije, uy, bien. Luego, Donna Orange también nos dice que el trauma del paciente se inscribe en el terapeuta a través de la tensión muscular. ¿Cómo terminamos nuestras sesiones? Esta parte de revisar nuestra contratransferencia. ¿Cómo se siente? ¿Hay un bloqueo respiratorio o no? Me dejó... yo creo que el impacto más fuerte que tuve fue con una niña una niña del DIF con la que trabajé, que estaba en una situación de tortura por sus papás. Entonces, bueno, afortunadamente el DIF la rescata y recuerdo que este es el caso que más me ha tocado, ¿no? En todo el tiempo que he estado trabajando, porque era una niña de 8 años. Y dices, ¿qué maldad puede haber en una niña de 8 años? En el sentido de dónde venían esos papás, ¿no? ¿Qué estaba pasando en su cabeza?
Entonces, sí, este bloqueo respiratorio, cuando estás escuchando o estás viendo cómo la otra persona vive, juega, se desenvuelve, se relaciona, y dices, no sé si yo podría hacerlo, ¿no? Al vivir su experiencia. Y la acompañas. Bueno, impulsos de huida o congelamiento. Por supuesto, a veces cuando escuchamos relatos fuertes de trauma, decimos, no, yo, más vale, ¿cómo decimos? Más vale, aquí quedó, aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Pues así, yo ese día dije, no sé si soy capaz de atender este caso, ¿no? Tuve que sentarme a cuestionarlo con mi supervisor, a preguntarme a mí misma esto, ¿no? ¿Soy capaz? ¿Tengo las herramientas suficientes y la estructura psíquica y emocional para acompañar a esta pequeñita o no? Y no me hace menos capaz con otros pacientes, ¿no? Ok, entonces, bueno, también el uso de estas neuronas espejo, que sí o sí tenemos y que sí o sí van a responder y a resonar con la persona que está enfrente de nosotros, y que son bien importantes, ¿no? Porque eso también comunica al que está enfrente de nosotros de, ay, ella me está poniendo atención, sí le importa, ¿no? Y muchos de nuestros pacientes vienen porque sienten que no le importan a nadie, ¿no? Y cuando entran a nuestro espacio es que nosotros somos eso que los va a contener, a escuchar, a decir, aquí el que importa eres tú. Y finalmente el resultado, el terapeuta encarna parte del trauma, convirtiéndose en testigo no solo de los simbólicos, sino también somático. Entonces hay que cuidarnos, hay que ver cuál es el impacto somático, cuál es el impacto físico, corporal que nos está dejando esta persona, ¿no? Esta paciente. El riesgo que corremos al estar escuchando y al pensar en, híjole, ¿qué hago ahora con estas historias que me están diciendo, ese trauma que estoy escuchando, o simplemente pues el día a día, que es cansado, que a lo mejor estás en una institución en donde tienes que escuchar a 10 o 15 pacientes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el riesgo que nosotros corremos como terapeutas? Si esta resonancia no es procesada, aparecen estos riesgos. Por eso les decía yo, y allá vamos a tener un espacio en donde podamos procesar estas cosas que sí estamos escuchando, especialmente aquellas que nos resuenan tan profundo que están cambiando parte de nosotros. Que sí se están quedando porque las estamos escuchando. Es como las canciones. ¿Cuántos de ustedes se saben, y de los adultos principalmente, se saben alguna tonadita, ya no la letra, alguna tonadita de por ejemplo esta, ¿no? ¿No lo he escuchado? ¿Sí? No, pero sí o no. ¿Sí? ¿Saben las jóvenes de quién hablo? Sí. Ajá. Y seguramente los adultos, si les pongo la letra, van a saber cuál es. Esta de Debí tomar más fotos, ¿no? De Bad Bunny, ¿no? Pues a lo mejor yo no la tararía bien. Dicen, ni siquiera cantaría yo esa canción, pero la han escuchado y se ha quedado, ¿no? Entonces, ¿cuánto más si estamos enfrente de una persona que escuchamos con nuestra atención, con todo nuestro ser, y estamos ahí solamente para esa persona? ¿Cuánto más lo que nos dice, aunque no quisiéramos, algo de ella se va a quedar? Entonces, los riesgos serían una fusión: perder la distancia clínica y quedarme atrapado en el dolor del paciente, quedarme dándole vueltas a esta niña que sufrió esta tortura por parte de sus papás, y quizás hasta quedarme en este dolor y decir, no, yo creo que mi mamá también me hizo algo así, ¿no? O sea, perderme en esa, fusionarme con ella, ¿no? Un desbordamiento emocional, sentir que lo escuchado supera la capacidad de contenerlo. Puede ser que digas, este caso me está superando, pero puede ser que en ese momento que lo estás escuchando te sientas desbordada y le digas,
dame 5 minutos, voy al baño y vayas al baño a llorar, ¿no? No digo que no lloremos, solamente que en ese momento no hemos procesado, porque justo tiene que ver con eso. Cuando la resonancia no se procesa, entonces corremos el riesgo ¿de qué? De no poder contener eso que estamos escuchando. Pero si yo procuro estar constantemente procesando lo que estoy escuchando en mis sesiones y también procesando con otros colegas, en supervisiones grupales, individuales, entonces puedo ser un buen contenedor, un contenedor suficientemente bueno, reactivación de heridas propias. El hecho de que al no procesar eso, se vengan a mí cosas que están en mi propia historia, ¿no? Que se revivan cosas que yo pensé que ya estaban heridas, que yo pensé que ya estaban sanadas y que de repente surjan ahí, ¿no? Empiecen a sangrar y uno empieza a tener también reacciones con otros. Y finalmente, pues la importancia de estar conscientes de que hay una terceridad que puede ayudarme a comprender lo que está pasando, pero también a dialogar con lo que está pasando, ¿no? A entender que en este binomio entra un tercero quizás más psíquico, más subjetivo, pero que también está ahí presente, dando cuenta y siendo testigo de lo que nos está pasando o de lo que está pasando. Entonces, bueno, hasta aquí, comentarios, preguntas, más comentarios. No lo entiendo así como que... Ese es un concepto más de Benjamin, de un autor que habla de cómo cuando estamos en sesiones, pues hay algo que él llama terceridad, que aparece, que no es una persona, sino es algo psíquico, ¿no? Algo ahí en el ambiente, voy a decir, es un otro que se encuentra ahí atestiguando, ¿no? Esta relación terapéutica que se da y que también nos sirve como que también nos da información, ¿no? Es quizás más un término psicoanalítico. Como un yo observador. Como un yo observador. Como algo que está Sí. dentro de mí, que me está viendo cómo estoy reaccionando o de qué manera eso que me dice me está impactando. Sí. O como si te salieras de ti y vieras la escena de ti. Sí, estas son buenas imágenes, como si te salieras de ti y es un otro que está observando, es un yo interno que también me está hablando y que también me puede dar información de qué es lo que me está sucediendo a mí al escuchar la otra persona. Pero es algo más subjetivo. Nos ha hablado de la empatía, de ponerse en los zapatos de la vulnerabilidad, de estos casos difíciles que trata. Pero yendo más allá, porque independientemente del asunto, claro está que estos son especiales. ¿Se escucha hasta allá atrás o le paso el micrófono para que... Sí, mejor que nos escuchamos todos, ¿no? Gracias. Sí, le comentaba, más allá de la vulnerabilidad de la que nos expresa, de la empatía que hay que tener al otro, que de hecho, independientemente del caso, ¿verdad? Se tiene que dar, o se da, ¿no? Por el hecho de ser seres humanos y escuchar, la escucha activa y demás. Pero en el caso suyo que menciona, que trata casos difíciles con niños, sobre todo con niños, yo le preguntaría, ¿qué más hay allá? Porque el primer impacto es el hacerse sentir, el escuchar, el ser empático, el dejarse sentir, la vulnerabilidad y todo esto. Sí, como que lo veo como de entrada, al estar escuchando al niño. Pero más allá, licenciada, digamos en la parte ahora sí que técnica, por decir algo, ¿cómo es el tratar a estos niños con este trauma? Porque yo siento que de entrada al estar escuchando esa situación, pues se deja sentir, es empática y todo esto, ¿no? La sensibilidad,
porque de hecho nos enseñaron a ser fuertes, pero no vulnerables. Entonces sí se nos complica un poquito la vulnerabilidad y en eso estoy de acuerdo. Bueno, pero ya en el aspecto técnico, ¿cómo trata a un niño con este tipo de problemas? Hablando clínicamente, ¿no? Así en forma muy general, por favor. O sea, ¿qué hago? Pues depende del caso, pero voy a poner un ejemplo rápido para después continuar. Pienso, por ejemplo, en un niño que ha sido explotado, bueno, fue igual rescatado, pero explotado por sus papás en temas de pornografía infantil, y pues él no entiende. A él lo hacían ver como él tiene 8, su hermanita tiene 5, ahora 6, pero 5 cuando empecé también a tratarla. A él sus papás lo ponían a ver cómo explotaban a ella en el tema de la pornografía infantil. Entonces, pero él no entendía, y obviamente el niño no entiende necesariamente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es mucho juego el tema de la pornografía infantil, mucho juego, lo plantean así los papás o los adultos. Entonces, llegaba el cumpleaños del papá y el niño extrañaba realmente a su papá y a su mamá, y especialmente al papá. Entonces yo dije, bueno, ¿qué te parece si festejamos el cumpleaños de tu papá aunque tu papá no esté? ¿No? Pero vamos a escribir una carta, ¿no? Entonces empezamos a hacer esto y en un punto él se soltó a llorar. Obviamente uno a veces como adulto dice, ¿cómo no lo odias? ¿No? A ver, dentro de ti dices, pues porque somos seres humanos, tu papá te explotaba, te vendió, etcétera, etcétera, y dices, quisieras, ¿no? Papá que se quede ahí en la cárcel. Pero el niño no es así, ¿no? El niño dice, yo quiero a mi papá me traía juguetes, me traía comida, me llevaba al parque, ¿no? Me enseñó esto y aquello. Entonces el niño, en esas emociones, pues se suelta a llorar y entonces empezamos a hablar del sentimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, por ser menores y por ser el tema también de explotación, yo soy muy cuidadosa con el tema del toque, con los pequeños, de tocarlos. Y entonces yo sí le pregunté, ¿te gustaría un abrazo? O sea, y él y yo estábamos así, ¿eh? Y yo le dije, ¿te gustaría un abrazo? Y me dijo, sí. Y entonces me acerqué y lo abracé, ¿no? Creo que en cuanto a clínicamente cómo lo hacemos, pues es que yo creo que es mirar al niño o al paciente desde, es un ser humano que está sufriendo y no es mi paciente que solamente viene a contarme una historia y a pagarle, ¿no? No sé si me explico, es como, sí, tenemos que humanizar nuestra práctica, que yo creo que eso sí se pierde muchas veces, ¿no? Con a lo mejor psicoanálisis más tradicional, más de estoy aquí, no te hablo, ni te toco, te abro la puerta y te sales y no hablamos, ¿no? En nuestro caso, bueno, en mi caso, que nosotros estamos más en un psicoanálisis relacional, pues sí hay este contacto o esta relación con el paciente, ¿no? De decir, reconozco tu sentimiento y si necesitas, por ejemplo, yo nunca, con los niños igual, no les agarro la mano, no los agarro, les pongo mi mano y les digo, si tú quieres tomar mi mano, puedes tomarla, pero no le agarro yo la mano, por ejemplo. Entonces, clínicamente, pues hago cosas que me van permitiendo estar cerca y que él sienta que este aprecio que yo le tengo y esta importancia, sin que también yo vulnere su espacio físico, especialmente, y especialmente con estos casos tan delicados, ¿no? No sé si respondí. Perfecto, gracias. Solo pensé en ese caso, pero realmente hay otros. Comentarios, sí, no, seguimos. Entonces el trauma vicario no es solo un cansancio o un estrés, no es así. A lo mejor muchos de nosotros no queremos admitirlo y decimos, ay, no, es que solamente estoy cansada, o es que es el estrés de mi trabajo, pero no, es una transformación profunda de nuestro ser, de nuestras creencias, de nuestras relaciones, de nuestro cuerpo. Y hay que ponerle atención. Reconocerlo es vital para prevenir
que para prevenir que el cuidado del otro se convierta en nuestra propia herida silenciosa. Entonces, sí voy a vivir y acompañar la herida del otro, pero no me la voy a apropiar, la voy a sentir, pero voy también a regresarla, ¿no? En un sentido, a regresar o a dejarla en el lugar en donde necesita quedarse, que no es en mí, que no es conmigo. Y a lo mejor es en el espacio en donde yo estoy con otros colegas que puedo compartirlo. Entonces, el trauma vicario, como les decía al principio, es un concepto hecho por McCann y Perman, que acuñaron este término para describir el impacto psíquico, emocional y somático que sufren los profesionales que están expuestos repetidamente a historias o narraciones de traumas, ¿no? Se trata de no se trata de una escucha o de escuchar demasiado, ni de la debilidad profesional, es un efecto natural de trabajar con el sufrimiento humano. Y creo que esto es muy importante. Por eso desde el principio, es importantísimo tener conciencia de que el trauma vicario nos puede pasar y no es una falla nuestra, no es una situación que, soy mala clínica, no, es solamente una consecuencia, un efecto natural de nuestro propio trabajo, de haber decidido ser parte de haber decidido trabajar con personas, ¿no? Y con el sufrimiento de otras personas. Y bueno, que después va a afectar también nuestra subjetividad. ¿Cuáles son algunas manifestaciones? Que aquí es donde yo quiero que vayas, si quieres, ubicándote, viendo qué está pasando en mí, dónde estoy, y las vamos a volver a compartir en parejas. Entonces, velas como ubicando si algo de esto te resuena. Cambios en la visión del mundo y del ser humano. De este mundo, por ejemplo, que decíamos, el mundo es predecible, ahora digo, el mundo es inseguro. Si antes decíamos, hay personas confiables o las personas son confiables, ahora digo, nadie es de mi confianza, ¿no? No hay que dudar de todos, como yo ayer, qué pena, después dije, qué oso, o sea, qué vergüenza. Bueno, pérdida del sentido o del propósito, ¿no? Ya no sé para qué hago esto más que para la quincena y pagar mi renta, pero nada más, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué intención entramos a aprender esta parte de ser psicoterapeutas? Pérdida de seguridad, la sensación constante de la vulnerabilidad, el aumento de la percepción de amenaza en el entorno, de sentir que siempre a lo mejor te sientes un poco perseguido, perseguida, ¿no? Puede ser por pensamientos o puede ser realmente algo físico, ¿no? Algo que yo anduviera en la calle y dijera, no, es que aquí seguramente va a pasar una camioneta y me va a secuestrar. Imagínense, ¿no? Que todo el tiempo yo viviera así. Decía la maestra hace ratito, ¿no? O sea, qué cansado sería vivir de esa manera. Dificultades para reflejarse incluso fuera del trabajo clínico, para yo poder estar con otros, convivir. Síntomas físicos o emocionales, insomnio, dificultades para conciliar o mantener el sueño, hipervigilancia, estar alerta, constante, de que algo malo, esta idea de que algo malo me va a suceder. La fatiga crónica, no solamente fatiga emocional, sino fatiga de dolores de cabeza, dolores musculares, la tensión acumulada, etcétera, etcétera. La desconfianza o desconexión afectiva, la tendencia al retraimiento, a estar lejos, mejor estoy sola, porque ya había tanta gente que mejor me quedo sola en mi casa y me aíslo. La desensibilización emocional, que muchas veces, como yo, no es que diga yo, no, ese caso está simple, pero muchas veces podemos caer en esta como tendencia, ¿no? De decir, no, esto se lo paso a alguien porque está muy simple, ¿no? Y es como, no, cada ser humano con lo que llega es trascendental y trágico y completamente importante para esa persona, ¿no? Entonces, pero hay una desensibilización emocional y en algunos casos se experimenta una especie de apatía protectora. Ya no quiero tener este vínculo con mi paciente, ya no me interesa, me protejo de eso. Por ejemplo, para elegir las manifestaciones Ok, bueno,
en las manifestaciones o eso, ¿en dónde entraría lo que usted mencionaba ahorita de como lo que usted siente, como minimizarlo, decirlo que como lo mío no es tanto porque hay casos, pues, yo he visto o estoy en constante contacto con casos muy difíciles. Como que lo de otra persona no es tan importante. O lo suyo, por o ejemplo, lo mío. que decía de que mi sufrimiento ya es un 2 porque pues estuve con un caso que es un 8. Ahí entraría en una eso más. Sí, en las alteraciones de creencia, ¿no? Ya no creo que yo soy importante o que mi sufrimiento es importante, ¿no? O también en síntomas emocionales, ¿no? Sería de que yo no alcanzo a decir eso. ¿Okay? Entonces, quiero que pienses en tu práctica clínica, en el trabajo que haces con otros. Ya pensaste en esta historia que a lo mejor te tuvo mucho impacto, pero si eres estudiante a lo mejor piensa dónde te estás protegiendo de más o dónde te estás protegiendo de menos, ¿no? Porque es lo que decía yo, ¿no? Como si también me protejo de más, voy a tener esta apatía protectora que siempre va a ser como que no, mi paciente, yo nada más cortito, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué te pasa, ¿no? Y no voy a reflejarle nada. Entonces, busca una persona, la de juntito, y habla con ella sobre dónde te ves aquí. ¿Dónde te ves? A lo mejor no te encuentras, o a lo mejor estás haciendo algo muy, muy bien que te ha funcionado para cuidarte, y eso también se vale comentar, ¿no? Entonces, les doy 2 minutos. que quieran compartir algo de lo que dijeron o escucharon. 2 personas. 1. Dos. Ajá. ¿Sí? No, bueno, sí, sí, tu caso. Lo que escuchaste. O lo que dijiste. Lo que escuché o lo que yo dije. Lo que tú hiciste, vaya.
Sí, esos casos que nos marcan, así dices, híjole, es que tampoco es nuestra tarea rescatarlos, pero también es como nos está afectando tanto que nos deja sin dormir. ¿Alguien más que se haya encontrado aquí? Ajá. Yo le comentaba a mi compañera que yo soy psicología, pero trabajo en recursos humanos, no trabajo como psicoterapeuta. Pero le comentaba que ahorita todo esto del trabajo vicario llega una pregunta también. O sea, a veces, a mí en la adolescencia me llegaban casos bien compañeros que hacían catarsis o que me describían primer abuso, ser la primera persona, y todos esos síntomas fueron parte de mi adolescencia. Pero ahorita lo estoy viendo y digo, ay, ya cuando llegas a estudiar la carrera y empiezas a ir a terapia, los trabajos, pues ya lo ves un poquito diferente, pero sí podría aplicar esto de trauma vicario a personas que reciben información que a lo mejor no está dentro de lo convencional o común. Pues el trauma vicario se escribe como este impacto psíquico, emocional y físico por estar expuesto a escuchar historias de trauma, ¿no? Si eso me sucede cuando solamente, no sé, porque soy una persona religiosa y me toca escuchar a mi comunidad, pues también voy a tener el efecto del trauma vicario. Si me sucede porque, ¿qué más puede ser? ¿Qué otra? Maestra. Porque eres maestra, porque eres trabajadora social, ¿no? Porque estás en recursos humanos y a veces un montón de quejas, ¿no? O sea, sí pasa. Ahora, la cosa es las cuidadoras, ¿no? Muchas veces no son como tal terapeutas, pero las cuidadoras reciben mucha información de espacios, ¿no? Entonces sí sucede, sí. Pero esto tiene que ver, y yo les decía hace ratito, que es como un poco una acumulación de cosas, ¿no? Y esta parte de la fatiga por compasión, que yo creo que es algo en donde nosotros todavía podemos reconocer y prevenir muchas situaciones del trauma vicario. Entonces dices, cuando yo me doy cuenta de que estoy en esta empatía constante, no solamente una empatía común, sino que me duelo con la gente, que la acompaño en sus sufrimientos, cuando no está sostenida puede volverse nuestra contra. Y entonces, que es importante reconocer esas señales que me están diciendo, tú estás cansada de escuchar estas historias, porque entonces necesito saber cómo cuidarlo para no perder mi capacidad de sentir, para no perder mi capacidad de estar con el otro y de estar al 100 con el otro. Entonces, la fatiga por compasión, que es un concepto que desarrolló Figler, lo define como el costo emocional de cuidar a quienes han sufrido. Y en este cuidado, pues obviamente también la escucha, y el escuchar, estar en exposición también prolongada al sufrimiento. Por eso es que estas dos cosas se conectan tanto. Por eso es cuando yo digo, estoy cansada de este trabajo, estoy cansada de esta población. Cuando alguien, por ejemplo, en nuestra organización dice, necesito cambiar de proyecto, o necesito cambiarme de área, o necesito, porque ya me siento muy desgastada, muy cansada, yo pienso, ok, estás aquí, a lo mejor podemos hacer una evaluación más profunda, definir dónde estás, darte un sabático, pensar en cosas para que, aún si se va después del sabático, pero que se vaya recuperada en un porcentaje, pues, considerable, ¿no? Que a veces no se puede. Hay un desgaste emocional y una sobrecarga de empatía que muchas veces no nos damos cuenta, justo por lo que por ahí decías, nos enseñan a ser fuertes y no nos enseñan a hablar de que hay este desgaste emocional, de que a veces nos sentimos sobrecargados por todo el dar que tenemos con los pacientes, pero que necesitamos reconocer para, otra vez, si no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, ¿no? El gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿a dónde vas? Y ella le dice, no sé, pues entonces agarra cualquier camino, ¿no? Entonces, si no sabemos dónde estamos, no vamos a saber cómo hacer para atender nuestro desgaste, estemos donde estemos, ¿no?
Las consecuencias entonces clínicas de esta fatiga por compasión también van a aparecer como agotamiento, cansancio extremo, sensación de vacío emocional, de ya no tener que dar, de sí tengo que dar desde lo teórico, ¿no? No, pues que Bion dijo esto, no, pues que Freud dijo aquello, no, pues que... Pero eso no es psicoterapia, ¿no? Eso es una clase. Entonces, la desensibilización, ¿no? Cuando el profesional, cuando nosotros empezamos a desconectarnos de lo que nos están diciendo y trabajamos como en ese, ya estoy, hasta a veces decimos, ¿no? Estoy en piloto automático, ¿no? Escucho, digo, resuelvo, siguiente, ¿no? Entonces nos desensibilizamos. Y también la reumatización secundaria, estos relatos que pueden abrir nuestras heridas y que también, si estas heridas se abren y son heridas que sí siguen doliendo mucho, pero que yo solamente aplaqué, entonces sí pueden también ser una situación que después me bloquee en mi trabajo terapéutico con otros, ¿no? Entonces también hay que como tener cuidado. Me voy a adelantar un poquito porque nos queda 5 minutos. Entonces, el trauma vicario se hace visible en la clínica no solo en lo que sentimos, sino también en lo que nuestro cuerpo, nuestra mente ya no logra sostener. Qué fuerte, ¿no? Como que yo creo que ninguno de nosotros nos vemos como en esta incapacidad de no sostener algo, no, o por lo menos no queremos que nos suceda. Pero entonces, si no queremos que nos suceda, hay que reconocer esas experiencias clínicas que nos están impactando para pensar en cómo nos protegemos. Y aquí es donde quisiera ver si ya viene. Ok, a ver. Ahora sí viene. Entonces, en el trabajo ya clínico, muy con nuestros pacientes y todo, el trabajo con trauma extremo, o trauma simplemente, la contratransferencia suele volverse más marcada y también ambivalente. Entonces tendemos a pensarla como una idealización o el rechazo. Pienso, todo va a salir muy bien en esta terapia, o mejor no le entro y me alejo de esto, ¿no? El terapeuta puede sentir una necesidad impulsiva de protegerse o reparar al paciente, ¿no? O decir, lo tengo que salvar a costa de lo que sea, o el polo opuesto, experimentar rechazo, ¿no? Distancia defensiva. Y entonces incluso hasta a veces suele suceder que algunos terapeutas empiezan a atacar al paciente, ¿no? Pero en realidad la intención de fondo es, no te quiero atender, quiero que te vayas. Pero es porque ya hay esta sensación, o más bien este trauma vicario, esta fatiga por compasión, casi burnout, que dices, no lo has atendido, ¿no? ¿Y cuántos años no lo hemos atendido, ¿no? Entonces, también esto va haciendo más compleja la situación para el terapeuta. La hiperactivación o hipoactivación, esos momentos de extrema alerta o de simplemente completa pasividad. Y decimos, que salga como salga, o estar alerta en todo lo que pueda suceder. Que cuando, por ejemplo, empiezas a trabajar, en mi caso, ¿no? Yo lo tuve que resolver después, pero cuando empecé a trabajar con niños en el tema de prevención de abuso sexual infantil, yo decía, ningún hombre puede quedarse con ninguna niña. No importa que sea el papá, no importa. Entonces, como que esta hipervigilancia, ¿no? Estos pensamientos que yo tenía todo el tiempo, pues los tuve que trabajar y decir, llevar a terapia y llevar a supervisión y decir, a ver, no es así, ¿no? Pero muchas veces, cuando no atendemos eso, entonces empezamos a estar en esta hiperactivación o esta hipervigilancia constantemente. Entonces, también esto no va a ayudar a nuestro diario quehacer académico, iba a decir, terapéutico, ¿no? Y aquí algunas otras somatizaciones. Quiero adelantarme. Prevención y sostenimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para que en nuestra tarea, que además es una tarea muy bonita, porque es también muy bonita y que
supervisión, pues primero pensar en la supervisión y la intervisión, no intervención, sino intervisión, para procesar de una manera colectiva. Entonces, la supervisión clínica, que muchas veces la pensamos como es que va a haber alguien que entonces me va a decir qué hacer y cómo hacer, cuando en realidad también la supervisión puede ser un espacio muy colectivo, pero también entre pares, en donde podamos hablar de cómo nos está funcionando. Ahora mismo vamos a empezar a trabajar con... ¿Ustedes han escuchado de un organismo que se llama Consejo Ciudadano? Según yo está en toda la República. Ok, bueno. Entonces, como organización vamos a ir a trabajar con sus psicólogos para prepararlos para cómo atender estas llamadas, porque ellos tienen un área específica en trata de personas. Entonces, lo que a nosotros nos toca es ayudarles a ver, bueno, cómo vas a atender a esas personas que te llaman por teléfono, ¿no? Pero yo les propuse, bueno, ¿por qué no también después hacemos un tiempo, a lo mejor una vez al mes, para sentarnos a supervisar de qué hiciste con ese caso, cómo te impactó, qué estás haciendo ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos entiendo que les dan seguimiento como por 9 o 10, de 9 a 12 sesiones les dan, ¿no? Entonces, pues sí es algo que puede afectarles, ¿no? A largo plazo a los psicólogos. Pero muchas veces, cuando yo propuse esto, por ejemplo, a las psicólogas del DIF de allá, fue como, no sabemos, ¿no? Porque es esta sensación de alguien me va a venir o le tengo que contar qué estoy haciendo con mi caso, ¿no? Y qué tal si lo juzgan, ¿no? Pero ahora sí, aquí hay que aplicar esta parte de escuchamos, no juzgamos, ¿no? Entonces, es solamente este espacio en donde realmente tenemos que enriquecernos mutuamente para sacar adelante las situaciones complejas que tenemos, ¿no? Yo no podría hacer lo que hago si no tuviera otras que me escuchen. Y la intervención entre pares, que también va a permitir que en un ambiente bonito, amable, respetuoso, podamos compartir qué es lo que está sucediendo y cómo lo estamos llevando adelante, ¿no? Entonces sí creo que esos espacios colectivos son los que nos pueden realmente ayudar a lograr que nuestra práctica sea una buena práctica, pero que también no caigamos en esta parte del tramo vicario. Ajá. Hola, quiero compartir, yo soy médico. Hace aproximadamente un mes hubo un caso de una paciente que se le fue encima a un doctor porque el doctor le dijo que tenía que bajar de peso. Se desconoce la circunstancia de la situación, sin embargo creo que a nosotros los médicos nadie nos evalúa si nosotros tenemos tanto la estructura psíquica como las herramientas para poder recibir a los pacientes, y la realidad es que desconocemos de todos estos temas, y si bien nosotros no tenemos directamente al paciente en cuestión de las emociones, sí estamos expuestos a sus historias y a situaciones muy traumáticas y carecemos totalmente de educación psicológica. Gracias por compartirlo, sí. Mi hermana es médico, ella es radióloga, y entonces estaba una vez ahí y es como, ella no le gusta tratar con personas, ella quiere leer, ¿no? Entonces estaba haciéndole, para responder a lo que nos compartes, muchas gracias, porque estaba haciendo esto ultrasonido y la persona le dice, dígame doctora, dígame, ¿me voy a morir? Y mi hermana así como, y entonces mi hermana pues no le toca decirle a ella qué es lo que tiene, que puede verlo, ¿no? Entonces le dice, pues su médico se lo va a decir, y entonces la persona empieza a llorar y a desbordarse, y mi hermana así como que, ¿y mi enfermera? ¿No? Porque yo no me... Efectivamente, ¿no? Hay muchas profesiones que desafortunadamente no están preparadas para qué hago con la emoción del otro. Y muchas profesiones en el campo de la salud que antes de humanizar al paciente, nos dicen, deshumanízate tú y trátalo así, ¿no? Y eso también ha generado en nosotros una sociedad mucho más insensible, ¿no? Mucho más, yo creo que a veces por eso me preguntan, ¿cómo es que haces ese trabajo? Porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? También. Pues, bueno, perdón, aquí, allá, y se me acaba el tiempo. Pero sí, nada más esto sí, ya, ¿verdad?
Yo ya pedí permiso. No, pues bueno, justamente con el tema que se está tocando, que actualmente en redes sociales hay como un tema muy grande con los profesores, que creo que hay un módulo, no entiendo, no estoy muy bien informada, pero como justo de salud mental, o sea que tienen que abordar como la salud mental. Y bueno, hay como varias prácticas ahí que se han estado juzgando, porque pues dicen que, bueno, salen todo como lo que está mal al hacer esa práctica. Y pues dicen los profesores, o sea, a nosotros no se nos capacita como, o sea, nos hacen tener el rol de psicólogos cuando no somos psicólogos, y pues sí, también es algo. Sí, es una tarea compleja, pero me parece que antes de juzgar, de, ay, no lo están haciendo bien ustedes, tenemos que tener más compasión y pensar, pues a ellos no les enseñaron eso, ¿no? Estamos apenas aprendiendo cómo tratarnos humanamente, yo diría, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucha paciencia. Allá atrás. Fuerte. Por el caso que estaba mirando el paciente que estuvo en la sesión de año, que al último terminó la tragedia, cómo no hay una importancia en el cuerpo, o como una dirección a salud médico en cómo tratar el tema de la salud mental, porque a veces lo ves como si fuera alguien en una salud, sí, o sea, simplemente de que no, pues no somos un concepto, no hay la computación mental, pero la realidad de las cosas es que se dice cómo tratar al paciente y cuando se queda cómo la decoración, la reforzar, cuánto crece, cuánto vive, pero no hay una dirección tal cual de decir cómo identificar a un paciente así. Porque hace modo llegar a un extremo en que la persona tiene ese instinto de supervivencia y no se sabe cómo, al momento en que se te vaya encima, saber cómo tratar a la persona y no llegar a mayores estímulos. Sí, justo, sí. Yo soy licenciada en enfermería. Yo considero que en todas las universidades nos han educado y nos han adiestrado para tratar al paciente de manera integral, de manera, en estos tiempos, de manera holística. Nadie estamos deshumanizados. Lo que pienso yo es que estamos automatizados a hacer el trabajo para que lo empaten. Eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable en todas las situaciones. Ahorita les platico, reporté a una medicita del Seguro Social, medicita porque no es doctora, porque no tiene grado académico como doctora, porque me iba recibí un resultado de una mastografía, me hablaron de urgencia, yo soy
muchas gracias. Me gustó la palabra de automatizados. Sí, es cierto, también estamos ahí, automatizados. Último comentario, sí. Bueno, desafortunadamente por el tiempo, ¿verdad? Me hubiera gustado mucho saber de qué manera abordan el tema del arte y cómo funciona en estos casos. Ay, sí. Se me hace muy interesante porque el arte en cualquiera de sus aspectos sensibiliza. En el congreso del próximo año, no se lo pierdan, seguramente allí va a haber algo de arte. En el congreso del próximo año. Entonces, rápidamente, redes de apoyo para que podamos seguir. Se me acabó el tiempo, pero hay tu contacto. Lo que necesiten, ahí estamos para servirles, ¿no? Y gracias por el trabajo que hacen. Ya no les mostré, pero yo traía como para hablar de cómo el trauma vicario tiene este impacto, ¿no? O sea, somos personas que le damos a alguien y nos rebota, nos impacta. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos un poco de tu conocimiento y algunas de tus experiencias en el ámbito de la salud mental. Les pidamos con un fuerte aplauso. Pues a Lid la conocí estudiando juntos esta parte de la maestría en psicoanálisis. Ella siguió de camino porque es muy entregada, yo no, yo fui a paso lento. Y pues se quiso hacer este espacio, vino desde la Ciudad de México y creo que fue como un bálsamo y hacernos conciencia sobre lo importante de cuidarnos a nosotros mismos, los responsables de la salud mental, y aprender a cuidarnos entre nosotros. Yo al organizar esto encontré sin fin de egos, de narcisismos, de envidias, de recelos, de que no me vayan a robar los alumnos de la escuela, ¿sí? Sale esta cosita. Pero es importante que los que vamos formándonos en el cuidado de la salud mental aprendamos a cuidarnos también como colectivo y sumar fuerzas. Y esa es la idea de este congreso, que surjan más proyectos, ¿verdad? Como Lid que me empuja también. Y pues Lid viene a darnos este abrazo, pero también recibe un abrazo de este colectivo para que también sea un bálsamo para ti, ¿no? Y puedas seguir ayudando a muchas personas más. Muchas gracias. Así como hemos estado alimentando nuestra mente, ahora toca ir a alimentar nuestro cuerpo. Nos vemos en un ratito.